La única manera que usted y yo nos mantengamos separados de Dios es que usted y yo sigamos en pecado y que usted y yo no le creamos a Dios. Usted y yo estábamos muertos en delito y pecado, pero ahora usted y yo, por medio de Jesucristo, tenemos vida. En Él está la vida. Ahora somos hombres que tenemos vida. Tenemos que estar vivos, no podemos estar muertos. Usted y yo estábamos muertos. Usted y yo estábamos muertos, pero Él nos dio vida. Cuando usted y yo estábamos muertos, Él nos dio vida. Nos dio ese legado, nos transfirió su vida, nos transfirió la eternidad, su reino en nuestro interior, en nuestros corazones, embajador. Ahora usted y yo somos alguien que representamos al cielo aquí en la tierra. Tenemos un legado, tenemos un poder, tenemos una autoridad. Representamos al Todopoderoso, al más grande, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Cuidado, el tiempo está pronto. Cristo viene, iglesia, y hay una herencia eterna, hay un legado del cielo que Dios nos ha entregado por medio de Jesucristo. Y usted y yo tenemos que saber, no importa las aflicciones del presente, no se van a comparar con la gloria que hemos de vivir con el Padre allá en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Ahora usted y yo, que hemos recibido el legado de Jesucristo, el perdón de nuestros pecados, la reconciliación con el Padre, ahora usted y yo tenemos una herencia. Abrazando un poco el nombre de este congreso, el legado, me puse a investigar un poco qué significa el legado. ¿Usted sabe lo que significa legado? Amén. Legado significa transferir. Transmitir, transferencia, herencia, dejar algo, amén, traspasar de generación en generación algo, amén, donde podemos transmitir o lo espiritual o lo material, amén. Hay gente que se encarga en este tiempo de dejar algo material a sus hijos, una herencia material a sus hijos, pero descuidan la mayor herencia que le debemos transmitir a nuestros hijos, a nuestras generaciones, que es la transferencia de Dios. Es una vida en el Señor, una vida eterna, el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay tres tipos de legado. Le vamos a llamar a este mensaje tres tipos de legado. Amén. Y vamos a comenzar desde el comienzo. Hubo alguien que vino aquí a la tierra, que fue creado por Dios. Todos lo conocemos. Se llama Adán y Eva. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios lo plantó en el huerto del Edén. Y lo puso ahí. Él vivía en la gloria de Dios. Él vivía en una comunión con Dios. Él vivía en una intimidad con Dios. Él vivía en una inocencia. En él no había pecado. Dios lo había creado eterno. Lamentablemente, desobedeció a la voz de Dios. Fue engañado Eva. Y ocurrió algo trascendencial. Algo que se transmitió de generación en generación en toda la raza humana. Y llamémosle así, el primer legado lo transmitió a Adán. Y Adán transmitió el legado. Y el legado que nos transmitió a la raza humana fue el pecado, fue la muerte, fue estar destituido de la gloria de Dios, fue estar esclavo, fue estar estéril, fracasado, derrumbado, derribado, miserable. Porque así quedó la raza humana. ¿Cuántos lo creen eso? ¿Cuántos saben que fue así? Vamos a ir a un par de versículos que habla la Biblia. Romanos 5:12. Si usted trajo Biblia, vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 5:12. ¿Lo encontró? Si usted lo encontró, diga amén. 5:12. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí Adán dejó un legado a la raza humana. Y usted está viendo que no fue un legado muy bueno, sino que más bien provocó un daño, un problema. ¿Cuántos dicen amén? Trajo la muerte. Cuando Adán y Eva pecaron,
transfirieron, trajeron un legado sobre la raza humana. Y ese legado que le transmitieron a la raza humana fue la muerte, fue el pecado. Si ellos no hubiesen pecado, quizás la raza humana hubiese sido eterna desde un principio. Amén. Sigamos con otro versículo. ¿Qué más nos transmitió a través de este legado Adán? Romanos 3:23. Todos lo conocen. ¿Cuántos dicen amén? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, por medio de Adán siendo un hombre creado por Dios, Adán siendo un hombre íntegro, un hombre que tenía una relación con Dios, que estaba en santidad, que era un hombre que no había pecado en él. Pero su mujer fue descuidada por Adán y fue engañada. Ojo, oído, los varones, no descuida a su mujer. ¿Cuántos dicen amén? No descuida a su mujer. ¿Por qué? Porque aquí Adán descuidó a su mujer y lamentablemente Eva fue engañada por Satanás. Y Adán, que tenía la voz de Dios, que tenía la palabra de Dios, que tenía la orden de Dios, que Dios le había dicho: de todo árbol podéis comer, pero de este que está aquí no podrás comer. Esa orden él la tenía clarita. Pero su mujer también, aunque Adán se la había transmitido, pero ¿saben qué? Desobedeció, cayó. El asunto es que por causa del pecado de Adán y Eva transfirieron, dejaron un legado de estar destituidos de la gloria de Dios. Muchos hoy en día que no están aquí presentes, que quizás hoy día no conocen a Cristo, que quizás hoy día se encuentran afuera, se encuentran muertos en delito y pecado, se encuentran destituidos de la gloria de Dios, se encuentran sin una relación con Dios, sin una comunión con el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo de Dios morando en sus vidas. ¿Por qué? Porque la transferencia, el legado que le dejó a Adán afectó toda la raza humana. Usted y yo venimos de allá, gracias al Señor que nos salió al encuentro. Dígale: gracias a Dios porque me saliste al encuentro. Estábamos muertos en delito y pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Gracias, Señor. Amén. Romanos 6:23, versículos básicos estamos soltando, hermanos. Amén. Pero nos ayudan a un poco reflexionar y a entender que usted y yo ya salimos de un legado. Ya no estamos en el legado de Adán y Eva. Ahora usted y yo hemos sido sacados de su lugar. Pero ya voy a ir para allá. No me voy a adelantar al mensaje. Romanos 6:23. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo, vida eterna en Cristo Jesús. Si la paga del pecado es muerte, la palabra muerte significa separación. Una persona que está separada de Dios, una persona que no puede participar de la gloria de Dios, una persona que no tiene relación con Dios, una persona que está estéril, que está sin fruto, que está lamentablemente miserable, que está arruinado, derrumbado. Porque esa es la condición que nos deja el pecado. Adán y Eva, cuando pecaron, transfirieron, hermanos míos, un legado. Y ese legado fue el pecado, la muerte, el estar destituido de la gloria de Dios. Pero Dios es bueno. Dígale que está a su lado: Dios es bueno. Dios no nos dejó destituir la gloria de Dios. Dios no nos dejó muertos en delito y pecado. Dios no nos dejó separados. Dios se preparó un plan. Él nunca va a vencer, nunca va a perder. Él siempre va ganador. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora quiero entrar un poquito en el legado que Cristo nos dejó a cada uno de nosotros. ¿Cuántos van entendiendo el mensaje? Dígale que está a su lado: no puedes seguir en el legado que Adán y Eva te dejaron. Ese legado te mantiene destituido de la gloria de Dios. Ese legado te mantiene esclavizado. Ese legado te mantiene sin fruto. Ese legado te mantiene miserable, arruinado, separado de Dios, muerto en delito y pecado, pronto hasta ser condenado. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesucristo, que nos dejó el legado. ¿Qué legado nos dejó Él? Jesús vino a nuestras vidas
porque Dios nos amó, nos vio miserables, nos vio como ovejas sin pastores, nos vio en tinieblas, nos vio en oscuridad, nos vio muertos en nuestro delito y pecado, separados, destituidos de lo que Él tenía predestinado para nosotros. ¿Y qué hizo Dios? Dios nos amó tanto que envió a Jesucristo a nuestro rescate. Él envió a Jesucristo a salvarnos, a sacarnos de ese estado, a sacarnos de esa condición, a sacarnos para trasladarlo de ese lugar a un lugar más glorioso, a un lugar poderoso, a algo eterno que Él quiere hacer con usted y conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús nos dejó un legado eterno donde nos perdonó nuestros pecados. ¿A cuántos Jesucristo ya le perdonó sus pecados? ¿Cuántos aquí ya son justificados? ¿Cuántos aquí ya no tienen que pagar la condena de su pecado, sino que hay alguien que ya lo pagó? ¿Cuántos creen eso? ¡Aleluya! Si hay algo que Dios hizo a través de Jesucristo, Él nos trajo un legado. Y el primero, y vamos a hablar un poquito, Él nos trajo el perdón de nuestros pecados. Y vamos a la palabra que dice en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 7. Soberano Dios de gloria, gracias Señor. Aleluya. Dios es bueno, hermano. Él nos trajo un legado eterno. Adán nos trajo un legado para estar destituido de la gloria de Dios, para estar esclavo en el pecado, para estar muerto en delito y no ser parte de la gloria de Dios, no tener esperanza. Pero Jesucristo nos trajo un legado eterno. Jesucristo nos trajo un legado eterno. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el libro de Efesios capítulo 1 versículo 7. ¿Cuántos lo encontraron? Efesios 1, 7. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. Aleluya. ¿Cuántos creen a eso? Que Jesucristo fue enviado por Dios para redimir nuestros pecados, para pagar nuestra condena, para limpiarnos con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. No porque usted y yo seamos mejores, no porque usted y yo lo merezcamos, no porque usted y yo hagamos eso algo, sino por su sola gracia. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el legado que Dios a través de Jesucristo nos otorga es el perdón de pecado. Dígale que está a su lado: ¿te sientes o tú crees que Dios perdonó tus pecados? Dígale al que está a su lado: ¿tú crees que Dios perdonó tu pecado? ¿Hay algún pecado que tú tienes que pagar, que vaya a tener que sufrir la condena eterna? La única forma que usted lo sufra es que se mantenga en el pecado, que no haya abandonado el pecado o simplemente que no crea a lo que ya Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el legado que Él nos otorgó, que Dios nos otorgó por medio de Jesucristo, es el perdón de pecado. Y no es algo pequeño, iglesia. Ahora vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Versículos conocidos, son súper básicos estos versículos, pero son necesarios recordarlos. Son necesarios hablarlos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice la palabra de Dios que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y no nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, la palabra nos está diciendo que a través de Jesucristo usted y yo recibimos un legado, una transferencia, recibimos algo, una herencia, algo Él nos entregó, algo Él nos dio. Cuando usted y yo lo aceptamos, lo recibimos como Señor y Salvador de nuestra alma, Él nos transmitió algo. Y lo primero que nos transmitió es el perdón de pecado.
Segundo, nos reconcilió con el Padre. Ahora usted y yo ya no tenemos enemistad con el Padre. Usted y yo podemos ir a la presencia de Dios. Usted y yo podemos hablar con nuestro Padre libremente. El velo se rajó y ya usted y yo no hay nada que nos impida hablar con el Padre. La única manera que usted y yo nos mantengamos separados de Dios es que usted y yo sigamos en pecado y que usted y yo no le creamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado. Dios te reconcilió por medio de Jesucristo. Ahora eres un embajador. ¿Sabe qué significa ser un embajador? Aleluya. ¿Sabe qué significa ser un embajador? Ahora usted y yo somos alguien que representamos al cielo aquí en la tierra. Tenemos un legado, tenemos un poder, tenemos una autoridad. Representamos al Todopoderoso, al más grande, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Ahora usted y yo, que hemos recibido el legado de Jesucristo, el perdón de nuestros pecados, la reconciliación con el Padre, ahora usted y yo tenemos una herencia eterna. Somos salvos. No tenemos que ser salvos, ya somos salvos si nos mantenemos confiando, creyendo en Jesucristo, esperándole y sirviéndole. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1. Busque el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1. El legado que usted y yo recibimos de parte de Jesucristo es mucho más poderoso que el legado que nos entregó Adán. Adán nos transmitió algo negativo, pero Jesucristo vino a remediar aquello. Jesucristo vino a darnos algo mucho mejor. Jesucristo vino a darnos algo poderoso. Nos perdonó, nos reconcilió. Y aquí lo que dice este versículo, que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Usted y yo estábamos muertos en delito y pecado, pero ahora usted y yo, por medio de Jesucristo, tenemos vida. En Él está la vida. Ahora somos hombres que tenemos vida. Tenemos que estar vivos, no podemos estar muertos. Lo único que nos mantiene muertos es el pecado. Si usted y yo seguimos en pecado, seguiremos muertos. Pero si usted y yo estamos arrepentidos de nuestros pecados y hemos creído en Jesucristo, que Él perdonó nuestros pecados y que Él nos reconcilió y que Él nos dio la vida, usted y yo somos vivos, hombres y mujeres. Le servimos a un Dios vivo. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo estábamos muertos, la iglesia. Usted y yo estábamos muertos. Usted y yo estábamos muertos, pero Él nos dio vida. Cuando usted y yo estábamos muertos, Él nos dio vida. Nos dio ese legado, nos transfirió su vida, nos transfirió la eternidad, su reino en nuestro interior, en nuestros corazones. Aleluya. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan 5:11. Primera de Juan 5:11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por eso que usted ya no puede estar destituido de la gloria de Dios. Usted ya no puede estar muerto. Usted tiene que ser un hombre vivo, avivado, despierto, enérgico, que se note que Cristo está en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Eso es parte del legado. Cristo nos entregó este legado. Cristo nos transfirió la vida eterna. Cristo nos dio vida. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 8, 16 y 18. Versículo conocido. Ocho, 16 al 18. Lo encontró.
Romanos 8, 16, 18. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántos dicen amén? No importa las aflicciones, no importa las circunstancias, el problema, el proceso, la dificultad que usted y yo nos encontremos viviendo. Lo que importa es que usted tiene un legado y ese legado es una herencia eterna. Ahora usted es heredero, es coheredero con Cristo Jesús. Usted y yo esperamos una manifestación gloriosa y es el arrebatamiento para ir juntamente con Jesucristo a las nubes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos esperan aquella manifestación gloriosa? Dígale que está a su lado: ¿está esperando a Jesucristo? ¿Está esperando subir al cielo, a las nubes de encuentro con el amado? Hay muchos que están hay mucha gente dentro de las iglesias que están distraídas. Hay mucha gente que está distraída, que no saben, no entienden que estamos viviendo los últimos tiempos, tiempos postreros, tiempos donde mucha gente está apostatando de su fe y se ha olvidado del legado de lo que Dios le ha entregado por medio de Jesucristo. Dígale al que está a su lado que no te pase a ti. Dígaselo, que no te pase a ti. Cuidado, el tiempo está pronto. Cristo viene, iglesia, y hay una herencia eterna, hay un legado del cielo que Dios nos ha entregado por medio de Jesucristo. Y usted y yo tenemos que saber, no importa la aflicción del presente, no se van a comparar con la gloria que hemos de vivir con el Padre allá en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Hebreos 9:14. Busque Hebreos 9:14. Este versículo anima a todos los que no quieren servir a Jesucristo, porque se sienten culpables, porque se sienten todavía bajo el legado de Adán y no han aceptado el legado de Jesucristo, no han creído en el legado de Jesucristo. Jesucristo nos entregó un legado y este legado es eterno. Adán te entregó un legado y te mantiene lejos de Jesucristo, lejos de la gloria de Dios, pero Jesucristo nos ha dado un legado y es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 9:14. Mire lo que dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Mucha gente se detiene en el caminar, en el servicio a Dios, porque su conciencia la acusan, se hace sentir culpable, se sienten aún en el legado de Adán, en pecado, muerto, separado de Dios, destituido de la gloria de Dios. Pero se olvidan que Jesucristo derramó la sangre, su sangre en el Cordero, para limpiarnos de todo pecado, para limpiar nuestra conciencia y que le podamos servir a un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo nos ha dejado el máximo legado. Nadie pudo dejar el legado más grande que puede usted y yo haber recibido. Quiero subir a los ministros, la alabanza. Hermano Jedidía, Pastor Alejandra, hermana Anicia, acompáñenme. Amén. Vamos a ir ya concluyendo. Hay varios versículos más que lo vamos a ir soltando ahí en el Espíritu. Hermanos, iglesia, líderes, pastores, sepamos que tenemos un legado del cielo. Y este legado no es temporal. Y este legado no es temporal, no es momentáneo. Es un legado de Dios. Es un legado del cielo. Es algo grande, es algo poderoso. Y las aflicciones del presente no lo pueden impedir que usted sea parte de esta gloria. Que las aflicciones,
que las circunstancias, que los procesos, que las pruebas no le apaguen su fe. Siga creyendo en Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, dejó un legado. Él vino por un tiempo a cumplir el propósito, y el propósito de Él lo cumplió. El propósito de Él lo llevó a cabo. El propósito de Él fue venir a rescatar a la humanidad, venir a morir por el pecado de la humanidad, venir a pagar el pecado, la consecuencia del pecado de la humanidad, para que toda la humanidad pueda ser salva en Él. Pero muchos han dudado, muchos no han creído, muchos se han quedado con un corazón incrédulo y no han querido aceptar este legado, esta transferencia, esta vida eterna. Pero dígale que está a su lado: te veo aquí, y como te veo aquí, creo que tú lo aceptaste. Lo aceptaste. Pero hay un legado que Jesucristo le dejó a los hombres, pero a los hombres de Dios, a los hombres que le comienzan a creer a Dios, porque Jesucristo vino, cumplió un propósito, pagó por nuestros pecados, nos dio vida eterna, pero luego Él transfirió su reino, Él transfirió su propósito a los discípulos. De aquí quiero hablar un poco de la transferencia o del legado que dejan los hombres de Dios. Dígale que está a su lado: si tú eres un hombre, una mujer de Dios, tienes que dejar un legado. Pero este legado no consiste en comida y bebida, porque el reino de Dios no consiste en comida y bebida. El reino de Dios es espiritual, es paz, gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es algo espiritual, es lo divino del cielo manifestado en los corazones de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo no tan solo cumplió el propósito de pagar por nuestros pecados, sino que también sabe lo que hizo. Llamó a hombres y mujeres, a los viles y menospreciados, a los necios, a lo que no es, a lo que no era, a lo débil del mundo. Jesús llamó a hombres y mujeres. Llamó a Simón Pedro, llamó a Andrés, llamó a hombres del vulgo, pescadores, llamó a hombres que no importó su condición. ¿Y saben lo que hizo? Los preparó, los capacitó, los entrenó, le transfirió en su corazón, en su espíritu, en su mente el reino de Dios. Y le dio una ordenanza. Y le dijo en el capítulo de Mateo 28, versículo 18 al 20. Yo no sé si usted lo puede buscar o si se lo sabe de memoria, pero dice claramente que el Hijo de Dios tiene toda autoridad aquí en la tierra y en el cielo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Jesucristo no solamente le entregó un legado eterno, sino también le dio una ordenanza como delegado, le dio una palabra, le dio un ministerio, le dio un propósito a los discípulos. Y cuando le habló a los discípulos, no solamente le habló a ellos, sino que le habló a usted y a mí. A usted y a mí. Cuando Dios le estaba hablando a los discípulos, también nos estaba hablando a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y le dijo: ir y hacer discípulos por toda la tierra. No son las multitudes, no son los que vienen por los panes y los peces, no son los que vienen buscando la añadidura, son los que vienen obedeciendo al llamado de Dios para ser formados como verdaderos discípulos, para que se les transfiera, para que se les transmita un legado del reino y poder transferir a aquellos que también necesitan, conocer a Jesucristo. Jesucristo generó un propósito glorioso y fue a ser discípulos. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2, le dice Pablo a Timoteo: hijo mío en la fe, esfuérzate en la gracia y encarga a hombres fieles e idóneos que enseñen a otros. Dese cuenta, los discípulos
también que recibieron un propósito de Dios, un legado de Jesucristo, también comenzaron a traer un legado sobre sus discípulos. Lo hizo Pedro, lo hizo Juan, lo hizo Pablo. Pero alguien que nos muestra notoriamente la Biblia es Pablo. Cuando lo muestra a sus hijos espirituales, llamando así a Timoteo, a Tito, a hombres quienes le introdujo el reino de Dios, quienes le enseñó la palabra de Dios, para que ellos también fueran y abrieran iglesia, para que ellos también fueran y estuvieran al cuidado de gente, para que ellos también fuesen y corrigiesen lo deficiente, para que ellos fuesen también y instruyeran con toda sana doctrina. Usted y yo, como ministros, no tan solo podemos recibir el legado del cielo, que es personal, sino también tenemos que recibir el legado divino, espiritual de Jesucristo, que es hacer discípulos, que es formar hombres y mujeres capaces de que enseñen a otros, que le prediquen la palabra a otros, que testifiquen a otros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La Biblia dice que en el libro de Hechos, cuando Jesucristo ascendió al cielo, le dijo a los discípulos algo. ¿Saben qué les dijo? Quedaba aquí, esperaba un poco, hasta que descienda el Espíritu Santo. Y dice que cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos recibieron poder. Pero ese poder no fue para generar plata. Ese poder no fue para provocar fama sobre sus vidas. Ese poder, ¿saben lo que es? Ese poder que era el Espíritu Santo en su vida fue para poder llevar el Evangelio, para poder testificar en Judea, en Samaria, en todos lugares, hasta los confines de la tierra. Y ese mismo poder, que es el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, está en usted y en mí. Dígale que está a su lado: el Espíritu de Dios está en ti y en mí. Y el poder de Dios está en ti y en mí. Y está para que tú testifiques del Dios, para que tú testifiques del cielo, para que tú testifiques del reino. ¿Cuántos creen a eso? Yo quiero invitarle, iglesia, a ponerse en pie. Y con este versículo ya voy terminando. Quiero que entienda, quiero que sepa que hay tres legados. Hay un legado que lo transmitió Adán. Hay un legado que lo transmite Jesucristo a nuestras vidas. Pero hay un legado también que lo transmiten los hombres de Dios que le han creído a Jesucristo. Que es poder hacer discípulos. Que es poder preparar hombres y mujeres fieles e idóneos para enseñar la palabra de Dios, para testificar de Jesucristo con poder. El apóstol Pablo dijo que cuando fue a Corintio no fue con palabras persuasivas, sino que fue con poder y demostración del Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí van a recibir ese legado? Yo quiero desafiar a toda la iglesia, dame un poquito más rápido, a toda la iglesia. ¿Quién quiere pasar a este lugar? Y quiero invitar a los pastores a orar. Queremos bendecir la congregación, queremos bendecir a la iglesia. Dice la palabra que el apóstol Pablo, cuando oró por Timoteo, le transfirió el don, dice, y aviva el fuego, aviva el don del fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Eso da a entender que el hombre de Dios transfirió lo de Dios en su vida. Hay algo que Dios quiere transferir esta noche a tu vida. Hay algo que Dios quiere transmitir en tu vida. Hay un legado para ti, iglesia. Yo quiero invitar a los que quieran pasar aquí adelante. Y quiero invitar a los pastores, al pastor Ricardo, al pastor Smith, amén, al pastor Emerson, al pastor Luis Díaz, al pastor Pedro Zúñiga, que le habla. Vamos a estar orando por usted. Amén. Yo invito a la iglesia, quienes vengan aquí, quienes quieren comenzar a avivar el fuego en sus corazones y a testificar del Evangelio con poder, con autoridad. Dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a dar vida y vida abundante. Dice la palabra de Dios que los que creen en Jesucristo aún harán cosas mayores. Yo no sé cuánto le creen a Dios. Si usted cree que Dios hará cosas grandes con su vida, venga aquí adelante. Vamos a orar por su vida.